Hola chicas y chicos, mi nombre es Jacqueline y estoy muy feliz de tenerlos aquí en el día de hoy. Vamos a hablar de 5 productos que yo les recomendaría de la marca de alta gama Pat McGrath. Yo soy una amante de las marcas de alta gama, de las marcas de lujo, eso es lo que me encanta. Este sería el tercer video que subo en español aquí en mi canal. Ya estoy aquí más de 1 año y medio. Mi primer video fue abriendo la cajita de la fortuna de Beautylish y mi segundo video fue haciendo la reseña de la paleta de Tati Beauty. Pero el día de hoy es un video súper especial porque no solamente estoy sirviendo a mi comunidad de habla hispana, pero también lo estoy haciendo en colaboración con 3 hermosas y talentosas youtubers. Cada una de ellas se va a encargar de una marca de lujo. Así que van a tener de todo un poco aquí y esperamos hacer de esta una serie. Estoy hablando de Susana Torres, ella es mexicana y ella se va a encargar de hablar de la marca Tom Ford. Después, Carolina con CV Makeup Lovers, ella es de la República Dominicana y ella va a hablar de la marca Chanel. Y nuestra querida amiga Gigi de Gigi's Beauty y ella se va a encargar de la marca Charlotte Tilbury. Tenemos de todo aquí. Yo soy peruana y me encuentro, como les digo, súper feliz de hablar de la marca Pat McGrath. Pero antes de comenzar, espero que consideren y se suscriban a mi canal. No se olviden de tocar la campanita, o no se pierden ninguno de mis videos. Y vengan a visitarme en mi Instagram. Y ahora, si quieren saber qué productos les recomiendo de la marca Pat McGrath, entonces sigan en sintonía. Entonces, ¿quién es Pat McGrath? Para ser una marca de alta gama y de lujo no solamente basta el precio, pero también la calidad. Pat McGrath es una de las artistas de belleza más reconocido en el mundo por su tipo de maquillaje icónico muy reconocido en las pasarelas de Milano, New York, París y muchos más. Entonces ella realmente se ha ganado su puesto y se ha ganado la admiración de muchos, entre ellas su servidor aquí. A mí me encantan las marcas de lujo, pero les voy a decir que Pat McGrath es una de aquellas marcas que son divinas. Entonces comencemos con el primer producto. Y para comenzar con el primer producto tiene que ver con estas ojeras que tengo, que como ven son de color azul y aparte de eso son bien profundas. No solamente eso, pero bueno, pues yo ya tengo mi edad y no solamente eso, tengo muchas alergias y en los años anteriores con mis alergias yo me rascaba mis ojos terriblemente, entonces tengo bastantes arruguitas, líneas aquí abajito que, bueno, es cosa del destino o lo que yo me hice, quién sabe. Pero yo siempre he batallado para encontrar un corrector que no solamente tenga una alta cobertura, pero que también sea liviano, que no sea muy pesado, porque cuando es muy pesado, ¿qué pasa? Que se ve como que uno pues tiene muchísimos años de edad. Y para eso yo he encontrado para mí el mejor corrector en el mercado hoy por hoy es el de Pat McGrath. A mí definitivamente esta se lleva la corona. Entonces me voy a acercar un poquito más para que vean cómo me lo aplico. Cabe mencionar que todos los productos que voy a usar hoy día los voy a tener en la cajita de información abajo para que así sea fácil de encontrarlos. Bueno, vamos con el corrector y cabe mencionar que lo que es extremadamente importante es que por más que tengan unas ojeras muy profundas, no usen mucho corrector. Apenas con 2 puntitos, primero comiencen así, un puntito acá y ya estamos. Y de ahí ya lo comienzan a manejar. Si tienen ojeras muy profundas como las mías, yo les recomiendo hacerlo con una brochita. Y esta brochita es actualmente de Pat McGrath. Es también increíble porque tiene una puntita pero extraordinaria para ir aquí adentro. Y yo lo voy dando toquecitos y como ven, miren cuánto producto. Y eso solamente ha sido 3 gotitas. No se les ocurra hacer el triángulo porque olvídense. Yo también aquí me llevo el corrector en la parte del párpado para corregir la pigmentación y también cubrir las venitas. Ahora yo no me llevo muy arriba el corrector, solamente con lo que sobre le voy dando toquecitos, porque más cerca del ojo más líneas de expresión tenemos.
y es ahí donde menos tenemos que recargar producto. Ahora sí se pueden dar cuenta la diferencia de este lado a este lado, es increíble. Ahora yo tengo mis ojos hundidos y eso es algo que es muy difícil de arreglar porque se la vi. Así es la vida. Solamente si me pusiera fillers, esa parte de aquí se llenaría y ya como que no se vería tanto, pero por mientras trabajamos con lo que podemos. Ahora, este corrector no necesita ni siquiera sellarse, es tan bueno que no se mueve, pero si gustan sellarlos, aquí viene el otro producto que yo les recomiendo muchísimo y es este, el Pat McGrath Skin Fetish Sublime Perfection Blurring Under Eye Powder. Este es un polvo específico para debajo de los ojos. Viene en 3 tonalidades, una que es la más clarita, light, después tiene medium, que es color piel mediana, digamos así, y otro que es en deep, para aquellas personitas que tienen la piel un poquito más bronceadita. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de aplicarlo? Pueden hacerlo con esponjita. Este es un polvo súper liviano, o a mí me gusta utilizar la brochita de Wayne Goss. Este pincel tiene cerdas de ardilla gris, así es. Este tipo de cerdas levanta muy poquito producto, que es exactamente lo que necesitamos. Muy poquito producto, no necesitamos mucho. Y ahora sí, miren cómo quedó, de este lado, de este lado. Mi tercera recomendación son las paletas de sombra de Pat McGrath, sobre todo las Mothership. Aquí tengo la Mothership número 8 o Divine Rose número 2. Esta es exquisita, al igual que todas sus otras paletas, pero ¿qué son lo que las hace única? Aparte de que las sombras mates son extremadamente fácil de difuminar, siempre en las paletas Mothership, las 4 últimas sombras de la paleta, si es que la miran obviamente de este lado, serían estas 4 últimas, son algo extraordinario. Usualmente tienen un poco de escarcha, así se dice en Perú, escarchita. No sé cómo se dice en otras partes de Latinoamérica, pero ustedes me tienen que comentar porque así enriquecemos nuestro vocabulario. Bueno, estas sombras de aquí siempre son divinas, son extraordinariamente bellas porque tienen, como les digo, un poco de escarcha, dan luminosidad a los ojos, se pueden usar mojadas o secas con los dedos. Y por ejemplo, en esta Divine Rose número 2 tenemos esta sombrita de acá. Si se dan cuenta, aquí la ven rosada y así como que va girando, girando, se ve color verde. Es una belleza. Esta es tricromática o multicromática para algunos, pero tricromática. Todas estas son una belleza. Lo que me encanta de la paleta Divine Rose 2 es que está incluida el primer producto que sacó Pat McGrath, que es esta sombra, la Gold 001. Este fue el primer producto. Actualmente salió en las revistas People, de todas partes, porque esta sombra es extraordinaria, como dorada. Lo puedes usar, bueno, obviamente editorialmente, hasta en los labios, en el rostro, para hacer unos diseños increíbles en los ojos, ya si uno es más aventurera o simplemente así como está, pero son divinas. Otras sombras que a mí me encantan de Pat McGrath son los cuartetos. Estos cuartetos salieron para las fiestas navideñas del 2019. Este es mi favorito, Ritualistic Rose, es una belleza. También son solamente su fórmula especial. Pat McGrath también tiene las paletas de 6 sombras. Ahora, estas no vienen con su fórmula especial y de todas las que tiene Pat McGrath, esta es la que más me gusta. Esta la sacó para celebrar el año lunar del 2020 y es preciosa, me encantan los colores. Y de todas las Mothership, mi paleta favorita es la Divine Rose número 1, porque esta es como del día a día. Pero si ustedes dicen, bueno, si estoy invirtiendo en una paleta de lujo, quiero algo que sea un poquito diferente, pero que de todas maneras lo pueda usar día con día, entonces les recomiendo la Mothership número 5. Esta también es divina. Entonces hagamos un look de ojos. Para este look voy a utilizar Divine Rose 1, 2 y el cuarteto Ritualistic Rose. Divine Rose 2, Naked Blush arriba del párpado. Divine Rose 1, Extreme Mahogany en la parte exterior del párpado. Divine Rose 2, Extreme Burgundy para intensificar. Divine Rose 2, Eleganza a 1/3 del párpado móvil.
Ritualistic Rose Astral Rose Orchid húmedo y lo aplico desde la parte interior del párpado hasta la mitad. Divine Rose 2 VR Extraterrestrial húmedo y voy a delinear la parte superior de mis pestañas. Divine Rose 2 Naked Blush y lo difumino en la parte inferior de mis pestañas. Divine Rose 2 Extreme Burgundy y lo aplico en el tercio externo de mis pestañas inferiores. Divine Rose 2 Skin Rose Opal y lo aplico en el lagrimal y debajo de mis cejas. Mi cuarta recomendación sería los delineadores labiales de Pat McGrath. Estos son excelentes, tienen una pigmentación hermosísima, se quedan todo el día y aparte de eso no son muy cerosos, no tienen demasiada cera, pero a su vez ayudan que los labiales, cualquier pintalabios que después pongan adentro se queden en su sitio. Son una cosa maravillosa y súper fáciles de aplicar. No son de aquellos que hace que duelan los labios cuando uno se lo pone. Y uno de mis favoritos es Contour y el otro que me encanta es Suburbia. Creo que hoy día voy a usar Suburbia y aquí les voy a enseñar cómo se ve. Este es un color medio entre un color rosadito y este Contour es como es el día con día, color más neutral, natural, y como pueden ver aquí ni siquiera se salen, o sea, uno los puede ahí mover y mover y mover y nada. Y el quinto y último producto que les quiero recomendar de Pat McGrath son sus labiales, sobre todo la fórmula matificada. También me gusta aquellos que son satinados, son muy lindos, pero para hacer una fórmula matificada van tan suave en los labios. Si ustedes tienen muchas líneas en sus labios, como todos lo tenemos, no las acentúa y aparte de eso quedan durante todo el día y se ven preciosos. El color que voy a usar hoy día es 1995. Y por último les quiero dar un producto bonus y esto sería el lip gloss de Pat McGrath. Este es en la formulación Last Gloss y realmente deja un brillito en los labios que hace ver los labios más así como más lindos, más voluminosos, se ven hermosos, le da, como les digo, un brillo exquisito, son súper fáciles de aplicar, vienen en una variedad de colores y de nuevo la fórmula que me gusta a mí es el Last Gloss, así que esta es mi última recomendación aquí. Yo sé que me fui al número 6, pero bueno, así es mis corazones. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido de muy buena información si es que han estado pensando comprar algún productito de Pat McGrath y no saben por dónde comenzar. Y hablando de eso, espero que por favor vayan a visitar a mis amigas. Cada una de ellas tiene una marca diferente de lo que están hablando. También cada una de ellas tiene un tipo de piel diferente, no solamente en tonalidad, pero también en cómo se comporta nuestra piel. Por ejemplo, mi piel es un poquito más seca, así que tienen tanta variedad ahí. Y lo más importante, nos gustaría saber sus comentarios. Queremos hacer de este video una serie mensual donde podemos hablar de diferentes tipos de marcas, sea de lujo o de repente pequeños tips que le podemos dar, pero ustedes son los que mandan, nuestra audiencia. Déjenos saber qué tipo de cosas les gustaría que nosotros comentemos, hablemos, les informemos aquí. Ustedes son lo más importante para nosotros y mientras que dejan sus comentarios, espero y me den la oportunidad y se suscriban a mi canal. No se olviden de tocar la campanita, así que no se pierdan ninguno de mis videos. Y me encantaría que también vengan a seguirme en mi Instagram, así que nos convertimos en una familia mucho más grande y más bonita. Muchísimas gracias por ver, por estar aquí y por su tiempo. Si les gustó el video, no se olviden de darle el dedito hacia arriba. También compártalo con familia, amigas, que les guste todo esto de la belleza. Y hasta la próxima. Espero que tengan un excelente y bello día. Chao, chao.